Ante un enemigo mortal, una confesión de plena inocencia se convertiría en la semilla de un amor imposible, capaz de destruir a un tirano cruel y hacer nacer un nuevo linaje en el corazón del desierto. El sol de Sonora era un martillo implacable, forjando la tierra agrietada en un yunque de polvo y silencio. Dentro de la hacienda amurallada, el aire era denso, pesado con el olor a cera de vela, madera antigua y el miedo silencioso que se aferraba a las paredes encaladas. Elena, a sus 19 años, se movía por esos pasillos como un fantasma en su propio hogar. Cada paso era una coreografía de obediencia, cada mirada baja una lección de sumisión aprendida a los pies del crucifijo de marfil y bajo la mirada severa de su padre, un hombre cuyo afecto era tan estéril como el paisaje de afuera. Su vida era un bordado inconcluso, cuyo diseño había sido decidido por otros, una boda con el capitán Morales, un hombre cuya ambición era tan vasta como su crueldad. Elena sentía un anhelo profundo, un hambre no de comida, sino de una brisa de aire salvaje, un sonido que no fuera el eco de sus propias cadenas invisibles. La libertad, cuando llegó, no fue una brisa, sino una tormenta. Su caballo, asustado por una serpiente de cascabel, se desbocó hacia el desierto abierto, un territorio prohibido que, en sus plegarias nocturnas, estaba poblado por demonios de piel roja. Cuando el animal finalmente la derribó, se encontró sola, el silencio del desierto más ensordecedor que cualquier grito. Fue entonces que él apareció, no como un demonio, sino como una parte de la propia tierra, Yuma, un guerrero apache, cuyo rostro era un mapa de batallas y privaciones, los ojos oscuros y profundos como pozos de obsidiana. El pánico subió por la garganta de Elena, un grito ahogado de todo lo que le habían enseñado a temer. En su vulnerabilidad absoluta, las palabras tropezaron fuera de ella, una confesión nacida del terror y de una extraña y súbita honestidad. A mí nunca me han besado. Él la observó, la respiración de ella suspendida en el aire caliente, y entonces, con una calma que desmentía la tensión mortal del momento, se inclinó y dijo: «Vamos con calma». Yuma la dejó a una distancia segura de un sendero conocido, observando desde las sombras rocosas hasta que el sonido de los cascos de su propia gente la encontró. Él se retiró a la inmensidad del desierto, pero la confesión de ella lo siguió, un susurro persistente contra el viento. «A mí nunca me han besado». Criatura extraña era aquella. Una mujer niña de los Nakaye, el cabello oscuro como la noche del desierto, pero los ojos llenos de una lluvia que nunca había caído. Él estaba acostumbrado al odio, la violencia y el miedo de los mexicanos, pero aquella vulnerabilidad cruda era un arma que no sabía cómo combatir. En su mundo, la debilidad era una sentencia de muerte. Sin embargo, la pureza de ella no parecía débil, sino algo antiguo y poderoso. Como la primera flor en florecer después del invierno, sintió el peso de su pueblo sobre los hombros, la desconfianza que era su armadura, y supo que la compasión por ella era un veneno, una debilidad que podría costar la vida de todos los que protegía. De vuelta en los pasillos silenciosos de la hacienda, Elena se sentía una extranjera. El mundo que antes era toda su realidad, ahora parecía una farsa bien construida. Las oraciones que su madre le había enseñado sonaban vacías. Las palabras sobre salvajes y pecadores ahora parecían el veneno que realmente eran. Recordaba la mirada de Yuma, no de salvajismo, sino de una profunda y antigua tristeza, de una dignidad forjada en la propia tierra. Cuando el capitán Morales vino a visitarla esa noche, su prometido arreglado, ella lo vio por primera vez con claridad. Su mano, que sostenía la de ella con una posesión presuntuosa, parecía mucho más brutal que las manos callosas del guerrero apache. La crueldad en Ricardo no estaba escondida, estaba pulida, exhibida en su uniforme impecable y en su sonrisa que nunca alcanzaba sus ojos fríos.
El miedo que había sentido en el desierto era agudo y limpio. El miedo que sentía ahora, bajo el techo de su propia casa, era una enfermedad lenta y sofocante. Una semana después, movida por un coraje que no sabía que poseía, Elena inventó una excusa para cabalgar de nuevo. Con el pretexto de recolectar flores silvestres para los arreglos de la capilla, se alejó del camino principal, el corazón latiendo a un ritmo frenético contra sus costillas. El miedo era un compañero constante, pero era superado por una necesidad aún mayor, la de probarse a sí misma que el encuentro no había sido un delirio febril. Cabalgó hasta el borde del territorio apache, un lugar que su mente ahora pintaba no con el rojo de la sangre, sino con los tonos ocres y dorados de la tierra viva. Desmontó cerca de un solitario cactus saguaro y con las manos temblorosas dejó un pequeño pan de maíz, aún caliente del horno de la hacienda, sobre una piedra lisa. No era una ofrenda a un demonio, sino un gesto de, ella no sabía qué, gratitud, curiosidad. Era un llamado silencioso al silencio, una pregunta lanzada al desierto, esperando una respuesta que no fuera el eco de su propia soledad. Desde las colinas, Yuma la observaba. Había seguido sus rastros, una mezcla de cautela y una atracción inexplicable impulsándolo. Vio a la pequeña figura dejar el pan y retroceder, mirando hacia atrás, como si esperara que las propias piedras hablaran. La lógica, forjada en años de guerra y pérdida, le decía que huyera. Aquella mujer era un señuelo, una trampa, una complicación que su pueblo no podía permitirse. Sin embargo, permaneció. El olor del pan de maíz llegó hasta él, un aroma de hogar, de un mundo que le era negado, pero que por un instante se materializó en aquel gesto simple. Después de que ella se fue, él bajó. No comió el pan. En su lugar, al lado de la ofrenda, colocó una única pluma de halcón atada con una fibra de yuca. Una señal. En su cultura, el halcón era un mensajero, un símbolo de visión clara y perspicacia. Era una respuesta silenciosa, un reconocimiento de que su llamado había sido escuchado, iniciando un peligroso diálogo que ninguno de los dos mundos jamás entendería o perdonaría. Los encuentros se convirtieron en el eje alrededor del cual giraba el mundo de Elena. Eran breves, peligrosos y en gran parte silenciosos. Yuma comenzó a enseñarle los lenguajes secretos del desierto, el significado del vuelo del cuervo, la promesa de agua en una hoja de agave, la diferencia entre las huellas de un coyote y las de un lobo. Su comunicación era un mosaico de gestos, de palabras en español que él conocía y de términos apaches que ella aprendía a sentir antes de entender. En uno de esos encuentros, bajo la sombra protectora de un cañón, reunió todo su coraje e hizo la pregunta que ardía en su pecho. ¿Cuál es tu nombre? Él la miró por un largo momento, sus ojos evaluando no la pregunta, sino el alma detrás de ella. Los nombres tenían poder, y darle un nombre a un nacaye era un riesgo, pero vio la sinceridad en ella, la ausencia de malicia. Yuma, dijo él, la palabra sonando como el propio viento del desierto. ¿Y el tuyo? Elena. Decir sus nombres en voz alta fue como firmar un tratado, un pacto secreto que los unía contra el mundo. En la hacienda, la transformación de Elena era una flor floreciendo en un sótano oscuro, y su sutil luz no pasó desapercibida. El capitán Ricardo Morales, con sus instintos de cazador, sintió el cambio. Notó la manera en que los ojos de ella ya no apartaban los suyos, sino que miraban a través de él, hacia la lejana línea de las montañas. Había una nueva serenidad en ella, una fuerza silenciosa que lo irritaba y lo intrigaba. Comenzó a observarla más de cerca, registrando las pequeñas excusas para sus cabalgatas, el polvo rojizo en sus botas que no pertenecía a las tierras de la hacienda, la forma en que ella se estremecía con su contacto, no de timidez, sino de repulsión.
Su vanidad no le permitía concebir la verdad. Imaginaba a un vaquero, un trabajador humilde, algún rival indigno. La sospecha comenzó a pudrirse dentro de él, una semilla de violencia que regaba con celos y un sentido de propiedad ultrajado, prometiéndose a sí mismo que arrancaría su secreto sin importar el costo. Las ausencias de Yuma y el olor extraño que traía consigo, un ligero perfume de jabón de Castilla y pan, olores de un mundo enemigo, no pasaron desapercibidos en su campamento escondido. Anacleta, la curandera cuyo rostro era una maraña de arrugas que contenían la historia de su pueblo, fue la primera en confrontarlo. Sus ojos, nublados por la edad, pero afilados con la sabiduría de los espíritus, vieron la distracción en el corazón del joven guerrero. «Juegas con el fuego del escorpión», le dijo una noche, su voz como el raspar de piedras. El veneno de los Nakaye no entra solo por la piel, sino por el alma. Esa mujer es una canción fantasma, enviada para adormecer tus instintos y llevarnos a todos al matadero del hombre blanco. El sendero que sigues está marcado con los huesos de nuestros ancestros que confiaron antes que tú. Su desconfianza era un muro, construido con los ladrillos del dolor y la traición, y representaba el miedo justificado de todo su clan. Lejos de esa desconfianza, Elena estaba pasando por su propia transformación. Yuma no solo le enseñaba a sobrevivir, sino a ver. La llevó a una cueva escondida, cuyas paredes estaban pintadas con los espíritus danzantes Gaan, y le habló de Usen, el creador, una fuerza que no vivía en iglesias de piedra, sino en el soplo del viento y en el corazón palpitante de la tierra. Para Elena, cuya fe había sido construida sobre la culpa y el miedo al castigo, esta espiritualidad era como beber agua fresca después de toda una vida de sed. Comenzó a entender que la santidad no estaba confinada a reliquias de oro, sino que podía encontrarse en la tenacidad de un cactus, en la sabiduría silenciosa de una montaña. El desierto dejó de ser un purgatorio para convertirse en su catedral, y el conocimiento que Yuma le daba, cómo leer las estrellas, cómo entender el silencio, era la más sagrada de las comuniones, fortaleciendo un espíritu que nunca supo que poseía. Sucedió durante una lección sobre plantas. Al intentar alcanzar una flor de agave, Elena resbaló en unas piedras sueltas, cayendo y cortándose la palma de la mano con una roca afilada. La sangre brotó, un rojo vivo contra su piel pálida. Antes de que pudiera reaccionar, Yuma estaba a su lado. Con una gentileza que parecía imposible en manos tan marcadas por la guerra, examinó la herida. No dijo nada, pero actuó con una eficiencia calmada, limpiando el corte con hojas masticadas de una planta que ella no reconoció y atándolo con una tira de cuero suave de su bolsa. Su proximidad era abrumadora. Podía sentir el calor de su piel, el olor a humo de leña y a la tierra seca que se adhería a él. En ese momento, él no era un guerrero apache y ella no era la hija de un hacendado. Eran solo dos almas en un silencio compartido y su toque cuidadoso fue una confesión más profunda que cualquier palabra. Una caricia que despertó en ella un anhelo que la aterrorizaba y la completaba. La crueldad del capitán Morales, sin embargo, no necesitaba palabras para expresarse. Impaciente con el nuevo espíritu indomable de Elena, decidió darle una lección. Eligió a uno de los vaqueros más jóvenes, un muchacho llamado Mateo, que una vez tuvo la audacia de ofrecerle a Elena un vaso de agua fresca en un día caluroso. Bajo la falsa acusación de robo de ganado, Morales ordenó que Mateo fuera azotado en el patio central. Arrastró a Elena al porche, forzándola a mirar, sus ojos fríos fijos en ella, mientras los chasquidos del látigo cortaban el aire y los gritos del joven resonaban contra las paredes de la hacienda. Cada golpe era un mensaje para ella. Mira lo que les pasa a los que se acercan a lo que es mío.
Tu secreto tiene un precio y otros lo pagarán con sangre. El terror helado que se apoderó de Helena no fue por sí misma, sino por la terrible comprensión de que su búsqueda de libertad se había convertido en un arma en las manos del hombre que pretendía enjaularla para siempre. La brutalidad del capitán Morales envenenó el santuario que Helena había construido en su alma. Los gritos de Mateo la atormentaban, convirtiendo el silencio de la hacienda en una cámara de tortura. Cada sombra parecía burlarse de ella, cada pasillo resonaba con el mensaje del capitán. La alegría que había sentido con Yuma ahora estaba manchada de una culpa corrosiva. Ella era la causa del sufrimiento de un hombre inocente. ¿Cómo podría buscar su propia felicidad a costa del dolor de otros? La idea de volver al desierto, de encontrar a Yuma, parecía un acto de egoísmo imperdonable. Decidió que debía detenerse. Debía cortar el hilo de luz que la conectaba con él, retroceder a la oscuridad de su jaula dorada y aceptar su destino. Era la única manera de asegurar que el monstruo con el que estaba prometida no hiriera a nadie más en su nombre. El dolor de esa decisión era una herida interna, mucho más profunda que el corte en su mano, una hemorragia de esperanza que la dejaba vacía y fría. Yuma esperó durante 2 días en el punto de encuentro. El sol subió y bajó, y el silencio del desierto solo se llenaba con su ausencia. La preocupación, una emoción que normalmente reservaba para su gente, comenzó a carcomerlo. Sabía que su falta no era un capricho. Arriesgándose inmensamente, se acercó a los alrededores de la hacienda al anochecer, moviéndose como un espíritu entre los cactus y las rocas. No podía ver a Helena, pero podía sentir el cambio en la atmósfera. Había más guardias, una tensión palpable en el aire, un olor a miedo que se superponía al olor del ganado y el humo de la cocina. Él no sabía lo de Mateo, pero entendía el lenguaje de la opresión. Vio al capitán Morales caminar por el porche, la postura arrogante de un depredador que había probado la sangre. En ese momento, Yuma entendió que la jaula de ella se había vuelto más pequeña, sus barrotes más gruesos. Su ausencia no era un rechazo, era un grito de auxilio silencioso, y sintió una responsabilidad protectora solidificarse en su pecho, dura e inquebrantable como la roca de la montaña. Dentro de su prisión, Helena encontró una nueva forma de rebelión, silenciosa y curativa. Movida por una sombría determinación, comenzó a visitar el alojamiento de los vaqueros a altas horas de la noche, cuando la hacienda estaba sumida en un sueño vigilante. Llevaba consigo ungüentos y tés hechos de las hierbas que Yuma le había enseñado a reconocer, aplicando sus nuevos conocimientos para aliviar el sufrimiento de Mateo. Sus gestos eran un bálsamo, no solo para la espalda herida del muchacho, sino para su propia alma atormentada. Cada hoja que machacaba, cada venda que cambiaba, era un acto de desafío a Morales y un tributo al mundo que le habían arrebatado. Ya no era la joven pasiva que rezaba por una intervención divina. Se había convertido en la intervención misma, una pequeña llama de dignidad y compasión que se negaba a ser apagada por la crueldad que la rodeaba. En esa oscuridad, cuidando de otro, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Yuma, incapaz de soportar la incertidumbre, le confesó su angustia a Anacleta. No habló de amor, una palabra demasiado suave para la conexión que sentía, pero describió el coraje de Helena, su sed de conocimiento, la forma en que su espíritu se abría a las verdades de la tierra. Le contó cómo ella había aprendido a ver lo sagrado en el desierto, con una reverencia que muchos de su propio pueblo habían olvidado. La vieja curandera escuchó, su rostro impasible como una máscara de cuero, pero las palabras del joven guerrero plantaron una semilla de duda en su endurecida desconfianza. Esa noche buscó una señal, arrojando polen sagrado sobre
las brasas de su fogata, observó el humo elevarse hacia las estrellas. En sus volutas no vio la imagen de un soldado ni de una traición, sino la de un halcón y una paloma volando juntos, no en combate, sino en un círculo armonioso contra un cielo de tormenta. La visión no prometía paz, pero sugería un destino entrelazado, una unión de opuestos que podría, quizás, ser una forma de poder. La visión de Anacleta, por más ambigua que fuera, fue el empujón que Yuma necesitaba. La pasividad no era el camino del guerrero. Necesitaba saber que Helena estaba a salvo, que su espíritu no había sido quebrado. En la oscuridad que precede al amanecer, subió a una cumbre rocosa que le daba una vista peligrosa, pero clara, de los tejados de la hacienda. Desde allí emitió un llamado, no con su voz, sino con una flauta de hueso que imitaba perfectamente el agudo grito de un gavilán de alas blancas, un sonido que habían compartido en uno de sus encuentros. Era una señal que solo ella reconocería. El sonido viajó por el aire frío e inmóvil. Una aguja de sonido perforando el silencio, una pregunta lanzada sobre los muros de adobe. Repitió el llamado 3 veces, una promesa y una súplica, antes de desaparecer de nuevo en las sombras. Estaba arriesgando todo con esa única nota, apostando su vida a la memoria y al coraje de ella. Dentro de su habitación, Helena escuchó el llamado la primera noche y su corazón se detuvo. ¿Podría ser solo un pájaro? Trató de convencerse de que sí, que era una coincidencia, un truco de su mente anhelante, pero cuando el grito atravesó la quietud de la segunda madrugada, preciso y deliberado, lo supo. Era él. Yuma estaba afuera, llamándola, negándose a dejarla desaparecer en su prisión autoimpuesta. El sonido no era una acusación, sino un faro, cortando la niebla de su culpa y desesperación. En ese instante, una claridad feroz se apoderó de ella. Esconderse para proteger a los demás era inútil. La crueldad de Morales encontraría un objetivo de todos modos. La única verdadera protección era el coraje. La única vida que valía la pena era la que ella eligiera. El llamado del gavilán no era solo una invitación a huir, era un llamado a luchar. Y por primera vez, Helena estaba lista para responder. En la noche siguiente, Helena puso su plan en acción. Vestida con ropas oscuras y prácticas, se movió por la casa dormida. Cada tabla del piso, un enemigo potencial. Cada respiración, un trueno en sus propios oídos. Evitó los pasillos principales, usando pasadizos de servicio que conocía desde la infancia. Sus caminos de juego ahora transformados en rutas de escape. El mayor obstáculo era el patio, patrullado por un guardia y sus perros. Cronometrando sus rondas, se escabulló por la oscuridad, el corazón martilleando contra sus costillas hasta alcanzar el muro trasero de la antigua huerta. Allí, una sección del muro de adobe, debilitada por años de abandono, ofrecía su única salida. Con un esfuerzo desesperado, movió las piedras sueltas, creando una abertura estrecha. Al pasar por ella, arañándose las manos y el rostro, no sintió dolor, solo la euforia cruda de la liberación. El aire del desierto, frío y con olor a salvia, llenó sus pulmones, el primer sorbo de aire verdaderamente libre de su vida. Él la encontró en los límites de la huerta, una sombra destacándose de otras sombras. Yuma no corrió hacia ella, sino que esperó, dándole el espacio para completar su viaje. Cuando Helena finalmente lo alcanzó, la fuerza que la había impulsado fuera de los muros se deshizo y se derrumbó en sollozos, un torrente de miedo, culpa y alivio. Con la voz entrecortada le contó sobre Mateo, sobre la crueldad calculada de Morales, sobre el peso abrumador de ser la causa del sufrimiento de un inocente. Yuma escuchó, su rostro un semblante de piedra a la luz de la luna, pero sus ojos absorbían cada palabra, cada lágrima. No la tocó para consolarla, todavía no.
En cambio, le ofreció el regalo de su silencio inquebrantable, un testimonio de su dolor que era más reconfortante de lo que cualquier palabra vacía podría ser. La dejó vaciar su corazón de todo el veneno, entendiendo que, para que pudieran avanzar, primero necesitaba dejar atrás los fantasmas de la hacienda. Cuando las lágrimas de Helena finalmente cesaron, quedó un silencio cargado de una nueva intimidad. Yuma, viendo la fuerza que la había llevado hasta allí, finalmente extendió la mano y tocó su rostro, el pulgar áspero trazando el camino de una lágrima seca. El gesto fue tan tierno que la hizo contener la respiración. Mirando a los ojos de él, bajo el dosel de estrellas del desierto, recordó su primera confesión, pero ahora las palabras tenían un peso diferente. Una nueva verdad. A mí nunca me han besado, susurró de nuevo. Ya no era el lamento de una niña asustada, sino la declaración de una mujer que estaba eligiendo su destino, eligiéndolo a él. Yuma comprendió la profundidad de ese regalo. Se inclinó, honrando su promesa inicial. Vamos, con calma. El beso de ellos no fue de pasión arrolladora, sino de un reconocimiento profundo, un encuentro de almas que habían cruzado un abismo de odio para encontrarse. Fue un sello, una promesa silenciosa de santuario en medio de un mundo en guerra. Si te está gustando esta historia, compártela o deja tu comentario para apoyar más relatos como este. Ya no había vuelta atrás. La hacienda ya no era un hogar, sino una trampa mortal. Yuma la guió por los senderos secretos que solo él conocía, hacia el corazón de su propio mundo, la ranchería escondida de su pueblo. Su llegada al campamento, poco antes del amanecer, fue recibida con un silencio hostil y miradas desconfiadas. Para los otros apaches, ella era la encarnación del enemigo, su presencia una profanación de su refugio secreto. Las mujeres apartaron a sus hijos y los guerreros pusieron la mano en sus cuchillos. La tensión era una cuerda estirada a punto de romperse. Fue entonces cuando Anacleta emergió de su tienda. La vieja curandera caminó lentamente hasta la muchacha temblorosa, su rostro un mapa de historias indescifrables. Miró a Helena no como una nacalle, sino como un alma perdida. Sin decir una palabra, Anacleta tomó una manta de lana cálida y la puso sobre los hombros de Helena, un gesto simple que silenció a todo el campamento. No era aceptación, todavía no, pero era una tregua. La vida en la ranchería apache era una lección diaria de humildad. Las manos suaves de Helena, acostumbradas a los bordados y a las teclas de un piano, rápidamente se volvieron ásperas y callosas al moler maíz en una piedra de metate, al acarrear agua del pozo escondido y al aprender a coser cuero con agujas de hueso. La comodidad de su antigua vida fue reemplazada por la dura realidad de la supervivencia. Al principio era una presencia extraña y torpe, una carga silenciosa para el clan. Pero, bajo la tutela vigilante de Anacleta, que le enseñaba más con gestos que con palabras, Helena aprendió. Aprendió a guardar silencio, a observar, a trabajar sin quejarse. Usó sus conocimientos de curación para cuidar a los enfermos, ganándose un respeto vacilante de las otras mujeres. Lentamente dejó de ser la nacalle, la forastera, y comenzó a convertirse solo en Helena, la mujer que trabajaba duro y cuyo espíritu se negaba a romperse, tejiendo su propia fuerza en el tapiz de la comunidad. Mientras Helena encontraba un nuevo propósito, el capitán Morales era consumido por una furia obsesiva. La desaparición de su prometida no fue una pérdida de amor, sino un insulto intolerable a su honor y a su poder. Veía el acto no como una fuga, sino como un secuestro, un desafío directo a su autoridad. Usando la captura de Helena como pretexto, intensificó su campaña contra los apaches con una brutalidad sin precedentes. Sus patrullas se volvieron más crueles, sus tácticas más desesperadas. Ofreció recompensas por cualquier información, torturó a prisioneros
y dejó un rastro de destrucción en su búsqueda. El desierto de Sonora se convirtió en el tablero de su juego enfermizo, y él era un jugador que no aceptaba la derrota. La caza de Helena se transformó en su única razón de existir, una tormenta de venganza que barría la tierra, acercándose cada vez más al santuario escondido donde ella y Yuma habían encontrado una paz frágil. En medio de la lucha diaria, el amor de Helena y Yuma encontró un suelo fértil para profundizar sus raíces. Ya no era un amor nacido del peligro y el anhelo, sino algo más tranquilo y fuerte, forjado en el respeto mutuo y la rutina compartida. Había momentos al final del día en que se sentaban juntos, observando el cielo del desierto transformarse en un lienzo de colores imposibles. Él le contaba las historias de las estrellas, las leyendas apaches sobre el coyote y la creación del mundo. Ella, a su vez, le describía el océano que nunca había visto y le cantaba en voz baja las canciones de cuna de su infancia. En esos instantes de paz, las fronteras entre sus mundos se disolvían por completo. Ya no eran el guerrero y la fugitiva, sino simplemente Yuma y Helena, dos mitades de una misma alma construyendo un hogar bajo el vasto e indiferente cielo, una tercera tierra que existía solo para ellos. La paz se hizo añicos con la brutalidad de un rayo. Dos jóvenes cazadores, enviados en busca de venados, no regresaron. Yuma, con un sombrío presentimiento, lideró un pequeño grupo de búsqueda al amanecer. No necesitaron ir muy lejos. Primero, encontraron las huellas, inconfundibles de herraduras de caballos militares, mucho más adentro en su territorio de lo que jamás se habían atrevido a llegar. Y luego, en un claro, la horrible visión. Los cuerpos de los jóvenes cazadores, dejados no como víctimas de una batalla, sino como una advertencia, una carnada. El terror recorrió el campamento como un viento helado. Morales ya no estaba cazando a ciegas, estaba siendo guiado. Alguien había hablado. La ubicación de su santuario estaba comprometida. El enemigo ya no. Estaba en el horizonte. Estaba a la puerta. La hora de esconderse había terminado. La única opción que quedaba era correr. El campamento fue desmantelado con la eficiencia silenciosa de un pueblo acostumbrado a la huida. En menos de una hora, la ranchería se convirtió en un lugar fantasma, con las cenizas aún calientes de la fogata como único vestigio de vida. Se movieron hacia el este, hacia un laberinto de cañones donde esperaban despistar a sus perseguidores. Yuma lideraba el camino, sus sentidos agudizados por la adrenalina y el miedo. Helena, ahora fuerte y resiliente, ayudaba a Anacleta a guiar a los niños, su rostro marcado por una sombría determinación. Pero, a medida que avanzaban, un patrón perturbador comenzó a surgir. Cada sendero de escape que Yuma intentaba parecía sutilmente bloqueado, forzándolos a seguir por un camino que no era de su elección. Con un horror creciente, se dio cuenta de la verdad. No solo los estaban siguiendo, los estaban conduciendo. Morales, una astucia depredadora, no estaba cazando, estaba arreándolos a un matadero de su elección. Cuando finalmente emergieron en una cuenca árida, rodeada por acantilados por tres lados, la trampa se cerró. Soldados mexicanos aparecieron en los bordes de los acantilados, siluetas mortales contra el cielo. En el mismo instante, el propio cielo declaró la guerra. El viento cambió, aullando con una furia repentina, y una muralla colosal de polvo y arena surgió en el horizonte, una tormenta de arena avanzando sobre ellos. El caos estalló. La tormenta ofrecía una cobertura desesperada, pero también cegaba y desorientaba. En la confusión, Helena, que intentaba ayudar a un niño a refugiarse, fue separada del grupo principal. Yuma la vio,
una figura solitaria luchando contra la fuerza del viento. En ese momento, su universo se dividió en dos obligaciones imposibles: guiar a su pueblo, aterrorizado y acorralado, a través de la tormenta hacia una ruta de escape incierta, o volver por la mujer que era su corazón, abandonando a todos los demás a su suerte. En el corazón de la tormenta, Helena dejó de ser la mujer que necesitaba ser salvada. El látigo de la arena en su rostro y el rugido del viento en sus oídos no la paralizaron, la despertaron. Recordó las lecciones de Yuma sobre cómo la tierra habla, incluso cuando grita. Vio al capitán Morales en un promontorio, una figura de arrogancia tratando de comandar el caos, sus ojos fijos en ella, y en un momento de claridad helada, supo qué hacer. Usando su única arma, la obsesión enfermiza de él, se convirtió en la carnada. Tropezó deliberadamente, cayendo de una forma que la exponía, pareciendo herida y vulnerable. Era una invitación, una distracción calculada. Ya no estaba huyendo de su pasado, estaba usando el conocimiento de su nuevo mundo para enfrentarlo, ofreciéndose a sí misma como sacrificio para comprar los segundos preciosos que el pueblo de Yuma necesitaba para escapar. Yuma vio a Helena caer, y por un instante su corazón de guerrero se partió. El instinto le gritó que corriera hacia ella, pero entonces vio el propósito en su caída, la inteligencia en su vulnerabilidad. No se estaba rindiendo, estaba luchando. El sacrificio de ella le aclaró la mente, transformando una elección imposible en un camino claro. Ella le había dado una oportunidad. Con un grito gutural que cortó el viento, le señaló a Anacleta y a los demás la ruta de escape que la distracción de Helena había creado, una estrecha grieta en las rocas que los soldados habían pasado por alto. Y entonces no corrió para salvarla, sino para luchar a su lado. Moviéndose como un fantasma en la tormenta, comenzó su propia danza mortal, atrayendo el fuego de los tiradores, protegiendo el flanco de ella. En aquel remolino de arena y muerte se convirtieron en un solo ser, un guerrero de dos partes, comunicándose no con palabras, sino con la sinfonía mortal de sus acciones coordinadas. Cegado por la furia y la arena, el capitán Morales descendió de su posición elevada, moviéndose hacia Helena con la certeza de un depredador que ha acorralado a su presa. La obsesión lo volvió descuidado. Esperaba encontrar a una mujer llorando, pero encontró a una oponente silenciosa. Mientras se acercaba, Yuma, que había circulado por detrás de él bajo la cobertura de la tormenta, emergió del remolino de polvo. El enfrentamiento fue primitivo y rápido. La pulcra esgrima de Morales era inútil contra la furia de un hombre que luchaba por su vida y su alma. En un momento crucial, cuando Morales levantó la espada, Helena, actuando por puro instinto, le arrojó un puñado de arena y piedras a la cara. El capitán, momentáneamente ciego y desequilibrado, abrió una brecha en su defensa. Fue todo lo que Yuma necesitó. La lucha terminó no con un estruendo, sino con el sonido sordo y final de la justicia del desierto, y el cuerpo del capitán cayó en la arena movediza, que rápidamente comenzó a ser cubierto por el viento. Con la caída de su líder, la cohesión de los soldados se desintegró en el caos de la tormenta. Fue la oportunidad que necesitaban. Yuma había sufrido un corte profundo en el brazo, el dolor un recordatorio ardiente del precio de la supervivencia. Apoyándose en Helena, que ahora era su igual en fuerza y determinación, siguieron los rastros del clan en fuga. La tormenta que había sido su enemiga ahora era su salvadora, una cortina impenetrable que borraba sus huellas y ocultaba su escape. Corrieron no como vencedor y prisionera, sino como dos sobrevivientes manchados de sangre y arena, dejando atrás los fantasmas de sus mundos en guerra. Cada paso lejos de aquel campo de batalla era un paso hacia un futuro incierto. Habían vencido,
pero la victoria los había marcado como parias. Estaban vivos, pero estaban irrevocablemente solos, expulsados de ambos mundos y forzados a buscar un camino que les perteneciera solo a ellos. Se refugiaron en una cueva alta en las montañas, un nido de águila con vista a un mundo que ahora los cazaría. Durante días, el único sonido era el del viento y el de sus propias respiraciones. La tormenta de afuera había cesado, pero la que estaba dentro de ellos apenas comenzaba a calmarse. El cuerpo de Yuma ardía con la fiebre de su herida, y fue Helena quien lo mantuvo con vida. Usando el conocimiento que había absorbido de Anacleta, preparó cataplasmas de hierbas, limpió la herida y lo forzó a beber tés amargos. En aquellos largos días y noches, sus roles se invirtieron. Ella era la protectora, la curandera. Él, en su vulnerabilidad, vio la profundidad de su fuerza, una resiliencia que solo había sospechado. Al cuidarlo, Helena se estaba curando a sí misma, lavando la última mancha de su antigua impotencia. No hablaron del futuro. El presente era todo lo que tenían, un frágil santuario construido sobre la confianza mutua y el silencio compartido. Cuando Yuma recuperó sus fuerzas, descendieron de las montañas en busca de su pueblo. Los encontraron a muchas leguas de 1900 distancia, dispersos y cautelosos. El reencuentro con Anacleta fue agridulce. La vieja curandera confirmó que su distracción había permitido que la mayoría escapara a salvo, un hecho que trajo un inmenso alivio a Yuma. Pero la consecuencia de sus acciones era clara. Al matar a un oficial mexicano, se habían convertido en un faro para la venganza del ejército. Su presencia ponía en riesgo a todos los demás. Con una profunda tristeza en los ojos, Anacleta les dijo que ya no podían permanecer con el clan. Era un exilio, no por castigo, sino por protección. Como bendición de despedida, le dio a Helena un collar de cuentas de turquesa para su protección y a Yuma sus cuchillos de caza más afilados. Era un adiós, un reconocimiento de que su camino ahora sería solitario, un tercer sendero que tendrían que abrir solos en la vastedad del desierto. Viajaron hacia el sur, dejando atrás las tierras en disputa, en busca de un lugar que no estuviera en ningún mapa. Lo encontraron en un pequeño valle, anidado entre montañas olvidadas, alimentado por un manantial que se negaba a secarse. Allí comenzaron a construir su tercera tierra. Con sus propias manos levantaron un hogar que era una fusión de sus dos mundos. La estructura de un wickiup apache, fuerte y funcional, pero con la adición de un pequeño porche y ventanas, una concesión de Helena a su memoria de luz y aire. Yuma cazaba y protegía el valle, mientras Helena cultivaba un jardín con semillas que había logrado cargar, plantando maíz y frijol junto a flores silvestres. Su vida era un ciclo de trabajo arduo y paz simple. Cada comida compartida, cada noche bajo las estrellas, era un acto de creación, la construcción silenciosa de un mundo que les pertenecía solo a ellos, libre del odio y los prejuicios que habían dejado atrás. Pasaron las estaciones. La primavera trajo flores al jardín de Helena, y el otoño, cosechas. El valle se convirtió en su santuario, su universo entero. La timidez en los ojos de Helena fue reemplazada por serena, y la dureza en el rostro de Yuma se suavizó, dando paso a una calma que nunca había conocido. La verdadera encarnación de su unión y esperanza llegó con el nacimiento de su hijo, un niño con el cabello oscuro y la piel bronceada de su padre, pero con los ojos expresivos y la forma de la sonrisa de su madre. No era mexicano ni apache, era el primer ciudadano de su tierra secreta, un símbolo vivo de que los puentes, aunque construidos con dolor y sacrificio, pueden generar el más bello de los paisajes. Al sostener a su hijo juntos, observando el sol ponerse sobre su pequeño reino de paz, entendieron que habían hecho más que sobrevivir,
Habían creado un futuro. Con el paso de los años, la historia de Elena y Yuma se transformó en leyenda, un susurro en el viento del desierto. Entre los vaqueros mexicanos se hablaba del fantasma de un capitán arrogante, tragado por una tormenta de arena que él mismo provocó, una fábula sobre cómo la obsesión lleva a la ruina. Entre los clanes apaches dispersos, la historia se contaba de manera diferente. Era una canción sobre la paloma y el halcón, un cuento sobre un nuevo tipo de coraje que enseñaba que la unión podía ser un arma tan poderosa como la lanza. La hacienda de donde Elena huyó terminó cayendo en ruinas tras la muerte de su padre, un monumento polvoriento a un mundo rígido que se negaba a cambiar. Sin saberlo, Elena y Yuma se habían convertido en un mito, una pequeña grieta en la muralla del odio, probando que incluso en silencio y a la distancia, una historia de amor y coraje podía redibujar las fronteras del corazón humano. En su valle secreto, su legado era real y tangible. Su hijo, a quien llamaron Kai, una palabra que en ambas lenguas sugería semilla, crecía libre y fuerte, aprendía a rastrear con su padre y a cuidar las plantas con su madre, su habla una mezcla natural de español y apache. Una noche, sentado entre los dos cerca del fuego, pidió la historia de cómo el cielo y la tierra se encontraron. Elena y Yuma intercambiaron una mirada y comenzaron a contar su viaje, no como una historia de huida y violencia, sino como una de encontrar el camino a casa. Le enseñaron que la fuerza no estaba en nunca caer, sino en siempre levantarse, y que el hogar no era un lugar que se encontraba, sino uno que se construía. Esa era su verdadera victoria, no la muerte de un enemigo, sino la creación de una nueva generación. Un niño cuyo corazón era una tierra libre del odio de sus antepasados. La escena final se aleja, como un pájaro elevándose a los cielos. Vemos el valle desde arriba, un oasis de vida vibrante anidado en la inmensidad de piedra y tierra de las montañas. La luz del crepúsculo baña todo en tonos de oro y púrpura. Las tres figuras, el hombre, la mujer y el niño, se mueven en una armonía tranquila alrededor de su pequeño hogar. El humo de la fogata se eleva en una espiral perezosa, una señal de calor y domesticidad en medio de la naturaleza salvaje. Ya no hay sonido de disparos ni gritos, solo el susurro de las hojas, el canto de un pájaro nocturno y el eco suave de la risa de un niño. Es una imagen de paz absoluta, no una paz que fue encontrada, sino una que fue construida con sudor, sangre, coraje y un amor que se atrevió a florecer en la más árida de las tierras. Un testimonio silencioso de la resiliencia indomable del espíritu humano. Si esta trayectoria te inspiró, suscríbete al canal, comparte para ayudar a más personas a conocer historias de superación y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Queremos saber hasta dónde pueden llegar estas historias de valentía y esperanza, uniendo corazones a través de las fronteras y las diferencias. Cada comentario, cada vez que compartes, es una forma de honrar la idea de que, incluso en los desiertos más difíciles de la vida, es posible construir un oasis de humanidad y amor. Agradecemos inmensamente tu compañía en esta jornada.